de hoy. El título del sermón se llama A la vista de Dios. Acompáñame en tu Biblia, Hebreos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. NBI. Listo. Dice, si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien debemos de rendir cuentas. Amado Padre, Señor, gracias una tarde más, gracias por este domingo. Te pedimos, Señor, para que nos revele, Señor, las verdades que necesitamos, que nuestro corazón pueda comprender y amar, Señor, fielmente las instrucciones que tú nos das y poder generar, Señor, una obediencia que a ti te agrada. Gracias por esta tarde, Señor. Bendice cada una de las casas y nos hallamos ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. La vez pasada habíamos puesto en el sermón de reposo, el reposo final. Veníamos en el contexto en donde viene de una exhortación y de una invitación, ¿no? En el cuidémonos y animémonos. Ahí lo vas a encontrar en la parte de Hebreos. Y volvió a decir que si escucháramos hoy su voz, ¿se acuerdan cuando vimos eso el domingo pasado? Que si volviéramos a escuchar su voz, no endurezcamos nuestro corazón a fin de poder nosotros entrar en ese reposo. El contexto del libro de Hebreos, nada más para que recuerden ahorita algunas cosas, es para judíos que son creyentes, que evidentemente estaban siendo perseguidos, que estaban regresando, por decirlo así, al judaísmo. Y entonces Hebreos les empieza a explicar varios de los elementos que ocurren ahí. Cuando uno va viendo esto, se va a encontrar en tres cosas importantes que vamos a ver en el sermón. El primero es esto que le llama el reposo especial, que ya es la continuación un poco de la vez pasada, primera parte del sermón, de acuerdo al versículo 8. Después vamos a pasar a la cuestión del esfuerzo. Cuando dice esforcémonos pues por entrar, vamos a tratar de encontrar también ahí una verdad en términos del esfuerzo. Y la tercera parte del sermón tiene que ver con, al final, este versículo tan conocido de la palabra de Dios, ¿no? Esta porción que ya muchos nos sabemos de memoria, pero que tú y yo debemos de comprender cada vez más cómo están las cosas. Entonces, caminemos en la primera parte de esta enseñanza del día de hoy. Entonces, tú tienes el contexto de que estaba el pueblo. Acuérdense que, para que te sepas rápido la historia de nuevo, te la recuerdo. Está Abraham. Abraham le dice, estaba en Canaán, tienes que bajar a Egipto. Abraham finalmente baja a Egipto para hacer, es un resumen del resumen. 430 años pasa Abraham ahí. Finalmente le da la instrucción a Moisés de que regrese a la tierra prometida, a Canaán. Sale Moisés con todo el pueblo de Israel. Empieza el gran caminar de la identidad del pueblo de Israel. Esa generación
por desobediencia, pues, Dios dice, jamás van a entrar en mi reposo. Ni siquiera el Moisés pudo entrar, solamente dos personas entraron, Josué y Caleb, pero entra toda la generación nueva, por decirlo así. Entonces, estamos en ese contexto, está ciertamente poniendo un énfasis en la entrada a la tierra prometida de Canaán, de donde sería literalmente la tierra del pueblo de Israel. Entonces, lo que está diciendo es que hay una advertencia constante desde el principio del capítulo en donde dice, hey, cuidado, no creas que a quienes fueron los que no entraron, a los que ellos sacó de Egipto, a los que constituyó como el pueblo, estos mismos, esta misma generación es la que no entra a la tierra de Canaán. Y entonces, si Josué, que por fin es el líder, después de Moisés, le cede, eso lo puedes encontrar al final de los 5 libros de Moisés y en el inicio del capítulo 1 de Josué, literalmente cuando le concede Dios la promesa de que le va a entregar la tierra de Canaán. Y entonces, si Josué, por eso pone el énfasis, la palabra en ese sentido, si Josué, este ya es el líder que les está marcando la Biblia. Aquí Josué es por quien ellos van a entrar a la tierra prometida. Josué tiene 80 años, Dios le da la promesa y va y se conquistan otra vez Canaán. Si Josué les hubiera dado el reposo, si hubiera sido así, que el pueblo de Israel hubiera entrado en el reposo, perfecto. Entonces quiere decir que hasta ahí, ya lo demás de la historia de Israel, ya hubiera sido mucho más tranquilo porque ya hubieran entrado en el reposo 1400 años más o menos antes de Cristo. Dice, si fuera sido así, ¿para qué Dios entonces tendría que estar hablando de otra porción en donde hay otro reposo? Entonces, si hubiera sido que entraran el pueblo de Israel con el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. ¿Qué le está diciendo en particular al pueblo en ese sentido judío? Si ellos hubieran entrado en el reposo y hubiera sido suficiente, a partir de este reposo es que ellos celebran el sábado. Y entonces dice, ok, si el sábado hubiera sido la dinámica del reposo como la prueba de que ya entraron con Josué, pues entonces con el sábado tiene suficiente para tener ese reposo. No habría necesidad. Y lo que el autor de Hebreos les está diciendo es, no regreses a las costumbres antiguas del judaísmo, en donde sí vas a guardar el sábado, pero no has entendido el verdadero reposo especial del que está hablando Jesús. Entonces, el tema aquí es este reposo que va a estar. ¿Por qué tendrían que regresar los cristianos a este judaísmo si ya quedó claro que el sábado no fue suficiente, no fue el último de los reposos? Se dijo en el Antiguo Testamento y se practicaba, seguro, pero entonces, ¿dónde está la intención de este reposo especial? Y entonces vamos a volver a tomar algunas consideraciones respecto de la palabra. Dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial. Todavía queda uno para el pueblo de Dios. Vamos de nuevo entonces a ver el sentido de este reposo especial. Y entonces consideremos lo siguiente. Acompáñame de nuevo a Génesis. Capítulo 1. No, vamos a entrar al capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1, para no tomar ya todo el contexto por tiempo. Y entonces dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación y los cielos y la tierra. Y entonces, estamos en el séptimo día. El séptimo día quiere decir que hay reposo. Si en el séptimo día hay reposo y ya Dios ahí descansó de su obra, pregunta, ¿no? Eso es cuando son cosas que tú y yo más o menos vamos a ir ya comprendiendo. ¿Qué pasó el octavo día? ¿Por qué Dios ya no menciona el octavo día?
Y la respuesta es, porque ya no hay octavo día. En términos bíblicos, a partir de que termina la creación, nosotros nos mantenemos en el séptimo día. Quiere decir que nosotros en el séptimo día estamos en el reposo. Claro, después viene la caída. La gente perdió el reposo. Aquí viene la santificación, aquí viene el desierto, aquí viene la entrada a Canaán, pero todavía no hay acceso al reposo especial. Pero en Cristo, este reposo, que está la promesa de la gracia desde el séptimo día, en donde hay un reposo, Jesús, eso ya lo vimos la vez pasada, que Él va a la cruz, rasga el velo y entonces tenemos otra vez acceso al Padre. Quiere decir que entonces tenemos otra vez acceso a el reposo. Y entonces hay un reposo especial que todavía falta. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, si hay una promesa incluso en Cristo de que tenemos ya acceso a Él, pero todavía estamos aquí, pues evidentemente nos falta el reposo cuando estemos con Él. Ese es el reposo especial, cuando ya nos llame y estemos todos en su gloria. Falta que Jesús venga por su iglesia. Pero este acceso está. El reposo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en términos del judaísmo está de este lado, en donde sí está la promesa de que llegaremos, pero todavía no. Quiere decir que sí está la promesa de que vamos a tener un reposo especial, pero falta toda la dinámica de creer, la confianza y la fe en Jesús. Entonces, si hubiera sido suficiente con Josué entrar al reposo, aun cuando este tiene que ver con la misma similitud en términos del original de Jesús, Josué y Jesús en términos de los hebreos no tendría distinción en términos del nombre, pero lo que está diciendo, si Josué en términos de la tierra de Canaán les hubiera dado ese reposo, no habría necesidad de posterior de otro día. Hubiera sido suficiente. Si ya con la entrada de Canaán hubieran entrado al reposo, no hubiera necesidad de la cruz. Y lo que está diciendo Hebreos es, hey, ¿qué? No, ellos entraron a Canaán, pero no podían entrar al reposo especial. ¿Por qué? Porque era necesario que verdaderamente alguien en obediencia perfecta, que es el Hijo de Dios, que es Jesús, obedeciera, que falleciera por los pecados, pero que él fuera culpado, pero como es inocente de toda maldad, entonces fuera resucitado. A partir de ahí se apertura este nuevo reposo especial en el cual tú y yo tenemos acceso. Entonces, si tú ves esto, dicen, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Ya vimos que este descansar, reposar, tiene que ver con cumplimiento. Así como Dios descansó de las suyas. En la fe, tú y yo podemos descansar. Entonces, el reposo de que nos está hablando Dios apunta evidentemente al cumplimiento en Cristo del reposo que podemos alcanzar en Él. Entonces, no importa cuál sea tu situación, esta es la esperanza, ¿no? No importa cuál sea tu situación, hay una promesa de un reposo especial. Sin embargo, si ellos les está diciendo, hey, ¿qué? Ten cuidado, porque si estos judíos estaban creyendo en Cristo, estaban intentando regresar a sus conductas pasadas, por eso les comenta esto, ellos están regresando al judaísmo. Y entonces, tú y yo nos tendríamos que preguntar, listo, si el autor de Hebreos les está diciendo desde el versículo anterior, desde la porción pasada, cuídense, anímense, tengan provisión, si hoy escuchas tu voz, no endurezcas tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están intentando, porque están siendo perseguidos, regresar a un reposo en términos de la comodidad de lo que ellos son capaces de ver, pero el reposo que están buscando es hacia el pasado, no es un reposo que están intentando desarrollar hacia el futuro. Esto ya también lo hemos visto en los sermones pasados.
Primera pregunta. ¿Qué conducta puede revelar que sigues o estás regresando a situaciones de tu pasado que no fueron funcionales para tu vida? ¿Qué conducta puede revelar que sigues regresando a conductas de tu pasado que no fueron funcionales para tu vida? Parte B del sermón. Si eso es lo que está diciendo, hay cuidado con eso. Entonces él dice, el autor, esforcémonos. Entonces, en este mismo esforcémonos viene con las mismas variables de cuidémonos, animémonos, etcétera. Bueno, dice cuídense, anímense, pero aquí ya lo pone igual en términos de comunidad. Esforcémonos. Pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga, nadie, ¿se acuerdan de esto que ya lo hemos visto en los sermones también pasados en donde este mismo capítulo, el capítulo 3 que dice que ninguno regrese, que ninguno tenga el corazón endurecido, que ninguno, etcétera, que nadie, esfuércense por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces, en nuestra carne es imposible entrar al reposo total. Por eso necesitamos morir y ser resucitados y glorificados para que podamos entrar. En este cuerpo es imposible que alguien diga, listo, yo estoy listo y estoy en el reposo total. Es imposible, porque este cuerpo es pecaminoso. Esa es una batalla que ya hemos visto en términos de cansancio. Aquí este cuerpo, esta naturaleza va a estar deseosa de pecar. Tu espíritu va a estar en una tensión constante, Gálatas 5, ahorita lo vemos. Entonces, ¿cómo le hago para entender este esforcémonos para que no sea una cuestión de obras? Ah, perfecto. Nos vamos a esforzar, ya lo hemos visto también. ¿Por qué? Porque tengo la promesa de que vamos a entrar. Esto ya está dado. Si tú estás en Cristo, verdaderamente tu fe está auténtica, vas a entrar en el reposo. Como ya vas a entrar y tienes la promesa de que vas a entrar, te puedes esforzar. No te esfuerzas para entrar, porque vas a entrar, te esfuerzas. Y entonces vamos a ver dos versículos que hacen referencia en eso, en el sentido de en qué se esfuerza el cristiano, básicamente en este sentido de la santificación. Y entonces hay dos versículos que van a ser importantes. Uno es Filipenses 3:12. Y Filipenses 3:12 dice esto. Dice, no es que no lo haya conseguido, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Esto es Pablo hablando. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces, volvamos a leer este versículo que está diciendo Pablo. Dice, versículo 11 dice, así que espero alcanzar la resurrección de los muertos. Ojo, ve la certeza que tiene Pablo. Está Pablo hablando. Pablo tiene la certeza de que él es salvo, pero aún así ve su lenguaje de cómo lo está planteando. Así que espero alcanzar la resurrección de los muertos. Yo sé que Jesús resucitó. No es por obras, pero porque creo en Él, espero alcanzar eso. Pero hay una parte de mí que yo no conozco mi corazón, solamente el Señor sabe mi corazón. Yo me estoy esforzando. Entonces dice, no es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Pablo dice, yo todavía no soy perfecto, evidentemente sigo pecando. Todavía va a decir, de los pecadores soy el primero. Definitivamente no soy perfecto. Sin embargo, a pesar de mi imperfección, sigo adelante, me esfuerzo, me esmero. ¿Para qué? Esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y es donde pone el gran planteamiento, Pablo. Entonces dice, Jesús ya te llamó, Jesús te alcanzó, dice, para lo cual Jesús me alcanzó. Jesús te alcanzó, y eso lo tienes que comprender. Jesús nos alcanza para algo y te pone el estándar. Eso para lo cual nosotros nos alcanzó, nosotros tenemos que esforzarnos en llegar ahí.
Esforzarnos en llegar ahí. Por eso cuando tú tienes Gálatas 6:9, ¿te acuerdan también de eso? Ya también lo hemos visto. No te canses de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, tú ya estás salvo. Perfecto. No nada más porque hiciste la oración es suficiente. Tu vida en la santificación tiene que dar testimonio de que estás esforzándote por hacer el bien. No te canses de hacer el bien, dice. Es cansado, pero dice la palabra, no te canses de eso. Cánsate de ti, cánsate de tus pecados, cánsate de la tensión. Pero de hacer el bien, de eso no te canses. Continúa y sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. A fin de que entonces, cuando alguien está en una situación complicada, es aquí en donde se van a ver. Lo que está diciendo Pablo es que cuando Cristo lo alcanzó, lo puso una función para algo, le dio un propósito y un sentido, y no quiere decir que no te tengas que esforzar para cumplirlo. Pero porque te alcanzó y por gracia, tienes todo para poder cumplirlo. Espero estar siendo claro en el planteamiento. Porque Dios te alcanzó y Dios nos dio su espíritu, te puedes esforzar, porque tienes todo para alcanzarlo. No es para que alcances el reposo en sí mismo y para que tú te encargues de la continuidad de la vida. Eso tú y yo no vamos a poder hacerlo, pero eso ya lo hizo Cristo, precisamente porque Cristo ya lo hizo y Cristo te alcanzó, entonces nosotros podemos perseverar en la fe. Entonces, en el contexto, este esforcémonos, lo que está diciendo es que ellos se tenían que esforzar en el camino cristiano. Sé que estaban siendo, en el contexto de Hebreos, estaban siendo perseguidos. Entonces, como estaban siendo perseguidos, muchos de ellos querían regresar al judaísmo, pensando que iban a tener una vida más cómoda. Pero que sí iban a tener una vida más cómoda, pero se iban a alejar del reposo especial. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, no, no, no. Esfuérzate continuamente en el camino cristiano. Si no entraron en el reposo los que estaban en la primera generación de Moisés que murieron, y tampoco entraron en el reposo especial los que fueron liderados por Josué, ¿cómo crees que si tú regresas a eso, vas a estar tú en el reposo? Tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. ¿Por qué es importante el esfuerzo y dónde está uno de los elementos que son clave en esto? La gente normalmente cree, y pongamos un poco el planteamiento de esto. Ellos estaban en Egipto. Y después fueron llevados al desierto. Entonces, hace poco daba una consejería y me decían, es que yo llevo años en el desierto. Y yo les decía, no, lleva años en tu Egipto. Pero la gente cree que el Egipto es placentero. Y quizás sí, pero donde estaban ellos teniendo ese placer, también fueron esclavos. Dios sacó a su pueblo del Egipto, donde eran esclavos, y los liberó, y los llevó a un desierto. Todavía no entran en la tierra prometida. Ese desierto es importante. ¿Por qué? Porque ahí no tenían nada, pero tenían todo. No tenían ninguno de los placeres que tenían en Egipto, pero tenían a Dios. Los desiertos, ya lo hemos dicho, los desiertos de nuestra vida son las grandes escuelas para aprender a confiar en Dios. Pero no confundas con que a veces tú estás en un Egipto pensando que es el desierto. No. A veces Dios te tiene que quitar las cosas para que empieces a confiar, para que aprendas a vivir por fe. Eso se aprende en el desierto. Es ahí. El esfuerzo no está en el Egipto. El esfuerzo está en el desierto. Es ahí donde tenemos que esforzarnos. Pero es por gracia. Precisamente por eso tienes que esforzarte. El esfuerzo es una cualidad hacia adentro.
El esfuerzo es la cualidad en donde tú no dejas a tu naturaleza carnal surgir. Se requiere esfuerzo para decirle no. El Gálatas 5, la atención. Entonces yo creo en la fe. ¿Por qué por la fe? Para que no hagas lo que tú quieres. Entonces la vida espiritual, el espíritu, va madurando, va creciendo. Como el espíritu va madurando y se va creciendo, que eso viene de Dios, pero en la santificación tú te haces responsable. Entonces esta maduración del espíritu le va diciendo a la carne, no, ya no, ya no, ya no. Es ahí donde viene el esfuerzo. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. De forma que el esfuerzo entonces contiene la vieja naturaleza que tú y yo somos, por medio del Espíritu Santo. El esfuerzo no es un tema nada más de nosotros. Si no tienes el Espíritu, es imposible que te esfuerces. Porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede contener su carne. No puede contenerse a sí mismo. Por eso es tan importante la relación con el Espíritu Santo. Y entonces es donde viene ahí, en esto, que habita en nosotros, dice Gálatas 3. Pero se entiende entonces el esfuerzo. Entonces, ¿por qué dice? ¿Dónde te tienes que esforzar? Por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir. Nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Te esfuerzas para que nadie caiga al seguir. ¿Qué quiere decir? No, el esfuerzo es para no seguir la desobediencia. Aquí es donde dice esfuérzate para no seguir la desobediencia. No dice esfuérzate para ser obediente. Dice esfuérzate para no seguir el ejemplo de la desobediencia. Entonces, pregunta número 2. Que son 2 preguntas en sí mismas, o 3, te las voy a ir dando. Pero bueno, uno es, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? De acuerdo a este quién estás siguiendo, tienes que complementar la pregunta. ¿Qué ejemplo estás siguiendo? ¿Es un ejemplo de desobediencia o es un ejemplo de obediencia? Ten cuidado a quién estás siguiendo. Y ya en términos personales, si alguien te está siguiendo, ¿qué ejemplo estás dando? ¿Estás dando un ejemplo de obediencia o estás dando un ejemplo de desobediencia? Cuando ellos están en este contexto, en el pueblo, ¿cómo entonces me esfuerzo? ¿Quieres que haga esto? Es el ejemplo de desobediencia. ¿Cómo voy a poder distinguir entonces en dónde estoy? ¿Cómo voy a poder? Entiendo que en el desierto ellos tenían una columna de nube y una columna de fuego que los guiaba. Y Dios estaba así, pero nosotros, ¿cómo le hacemos entonces para poder distinguir si estoy dando el ejemplo correcto? ¿Cuál es el parámetro? Si estoy yendo para bien o para mal. Y es donde viene la gran porción del versículo 12 y 13. Ciertamente, tercera parte del sermón, la palabra de Dios, ojo, en el contexto del autor, la palabra de Dios se refiere a Jesús. Todavía no se refiere a la Biblia. Se refiere a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra es lo importante. Porque ya dijo que Jesús es mayor que los profetas, es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que Josué, etc. Esta distinción de la palabra como el verbo se está haciendo referencia a Jesús. De todos modos, en los tiempos contemporáneos, para ti, para mí, esto tú y yo ya lo podemos traducir. ¿Cómo vamos a hacer para conocerla a Jesús y su palabra? Bueno, tú y yo sí tenemos la Biblia que a través del Espíritu Santo nos dirigen hacia Jesús. La distinción es la misma. Esta palabra de Dios es viva. ¿Se acuerdan cuando vimos que tenemos un Dios vivo? Jesús es un Dios vivo. Es un tema de resurrección y poderoso. Y Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tesalonicenses capítulo 1 va a decir, porque yo no recibí el evangelio simplemente de palabra, sino con el poder del Espíritu Santo.
El Evangelio es poderoso. Por eso cuando se hace ciertamente la palabra de Dios, Jesús es vivo y poderoso, es lo que está diciendo. Jesús es el verbo. Jesús es vivo y poderoso. Jesús es más cortante que cualquier espada de dos filos. Tienes que entender quién es Jesús, es lo que está planteando. Jesús penetra hasta lo más profundo del alma. Es el único, es Dios, es el único que conoce el interior de nuestro corazón y del espíritu. No nada más en tus pensamientos, no nada más en tus emociones. Él logra distinguir lo que tu espíritu está. Por eso Romanos dice que cuando en nosotros habita el Espíritu Santo, intercede por nosotros, traduce nuestras oraciones y hace múltiples funciones, ya lo hemos visto con dones, etcétera. Jesús conoce verdaderamente todas las distinciones de nuestro pensamiento, corazones. Cuando tú revisas los evangelios, Jesús sabe lo que las personas estaban pensando. Jesús sabe lo que estaban sintiendo. Jesús sabe los deseos internos del corazón. Es Dios. Y únicamente Dios conoce el interior del ser humano. Hasta la médula de los huesos. Y nada más Jesús juzga. Es el único que puede juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si tú vas viendo el caminar de Hebreos hasta este momento, empieza a mostrar la superioridad de Jesús. Cuando llegas a esta parte de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, entonces de pronto exalta a Cristo y le pone en su lugar, en donde él dice que estaba sentado a la diestra con el Padre, en donde después de que recibe gloria, entonces ves la capacidad de lo que tiene la relación contigo. Pero además te está comunicando que en su propia superioridad, él penetra hasta lo más profundo, no tú, es Jesús. Él juzga, no tú, Él juzga. Es Él, no eres tú, es Él. De forma que si tú no sabes, si no logras distinguir el límite entre obediencia y desobediencia, no te preocupes, tienes un Señor que juzga, tienes un Señor que sí penetra, tienes un Señor que sí sabe hasta la médula de tus huesos, en términos del alma y el espíritu, perfectamente quién eres. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. No hay nada que tú y yo hagamos que escape a la vista de Dios. No hay nada. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Jesús te llama. Hay una tierra prometida que alcanzar. Tienes que esforzarte. En el camino no sabes si estás siguiendo obediencia o desobediencia, pero dice la palabra, esfuérzate. Oye, pero sigo pecando, ya lo habíamos visto la vez pasada, seguro, nada más que el tema sustancial es la incredulidad. El que no cree en Jesús sigue pecando y tiene un camino de muerte. El que cree en Jesús sigue pecando cada vez menos. Claro, ¿por qué? Porque está siendo santificado, porque sus pecados le están perdonados y entonces en respuesta al perdón, el que mucho ama, ¿por qué? Porque mucho le fue perdonado. De forma que cada vez vas amando más a Jesús. Y en tu vida, ¿cómo lo distingues? Tienes que saber esto que se está planteando. Yo sé que en este momento, de pronto dices, nada de lo que yo hago se le escapa, no, nada de lo que tú haces se le escapa. Ya sabes, entonces viene la palabra y la vas a volver a entender. Entonces sí me tengo que esforzar. Por supuesto que te tienes que esforzar. Porque tú dices, no, aquí estoy solo, no pasa nada, nadie se da cuenta. No hay nada que se le escape a la vista de Dios. Pero además dice, expuesto a los ojos de aquel que hemos de rendir cuentas. Y aquí es en donde seguramente muchos de los cristianos se ponen nerviosos. Señor, ¿voy a rendir cuentas de toda mi vida en mi cristianismo? Claro que sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y dice así.
Por eso mantenemos siempre la confianza. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos de esfuerzo. ¿Y por qué mantenemos la confianza y nos esforzamos? Por eso mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Siempre es lo que te decía, nadie en este cuerpo puede entrar al reposo perfecto. Mientras estemos en este cuerpo, sí, vas a vivir alejado del Señor en cierta medida. Pero vivimos por fe, no por vista. Los judíos viven por señales, nosotros vivimos por fe. Ya llegaremos a eso y se va a explicar más en el capítulo 11. Nosotros no ocupamos ver. ¿Por qué? Porque el que ve es Dios. Nosotros confiamos en lo que Dios ve. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Versículo 9. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, en vida o en muerte. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. No me voy a meter ahorita en muchos temas, pero cuando uno es perdonado, independientemente de que tú ya crees en Jesús, de todos modos vas a pasar a rendir cuentas. Ya eres justificado y vas a estar con el Señor seguro, pero dices, igual dice el Padre, busco alcanzar, ¿no? Aquello para lo cual Jesús me llamó. De forma que nosotros vamos a pasar en el tribunal. Los creyentes pasan en el tribunal de Cristo. ¿Ya estás siendo perdonado? Sí. ¿Vas a pasar al cielo? Claro que sí. Pero no quiere decir entonces que porque pases al cielo, todas tus obras no van a pasar enfrente y aquí dice, tal cual, que van a ser juzgados. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde. Debemos de entender por qué nos esforzamos. Tienes la certeza de que vas a entrar al cielo. Esfuérzate. Todavía hay mucho que hacer. Hay que predicar, hay que dar testimonio, hay que cuidar, hay que exaltar su nombre. Santifícate. Da testimonio de que dices no al pecado. Da el testimonio de que recibiste un evangelio maravilloso. Comprende la fidelidad de Jesús. Muéstrale al mundo la esperanza. Hay mucho que esforzarnos. No nada más entrar. Hay mucho que hacer. Ojo, la Biblia no te está pidiendo que seas bueno. Nada más Cristo es bueno y justo. Pero sí te pide que seas esforzado. Mantengamos la diferencia. No te pide que seas bueno, pero sí te pide que seas esforzado. Tú y yo, a través de la palabra, de su Biblia, todas estas promesas que viste, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para ti, para mí, esto es la Biblia. Esta es la guía, es lo que nos va a permitir conocer a Jesús, es lo que a través del Espíritu nos va a dar una relación con Cristo. Esta Biblia es su palabra, es la palabra de Jesús, es viva y eficaz. Cuando estás con el Espíritu Santo te va a guiar, te va a ayudar a distinguir, penetra en lo más profundo, hasta en los huesos, tu alma, y te ayudará para guiarte. ¿Para qué? Para que cuando rindas cuentas, sepas cómo se rinde cuentas en categorías bíblicas. Tercera pregunta. Si este es tu guía y este es el manual, ¿cómo está tu relación con esto? Y aquí es donde diferentes niveles de santificación alguien puede decir, Jacobo, yo apenas estoy iniciando mi caminar, no tengo idea de la guía. Es más, quiero leer la guía y a veces no la entiendo. Y Dios te va a decir, no te preocupes, hasta donde entiendes cómo está tu relación con eso. Y cada vez que entiendes algo nuevo, ¿cómo está tu relación con eso? Y si tú ya llevas 20 años, 30 años, 40 años, lo que sea,
cómo está tu relación con todo lo que sabes y con todo lo que has oído. Porque el tema no nada más es oído. Por eso dice, y los que oyen hoy su voz, que no endurezcan su corazón. Mateo capítulo 7 te va a decir al final, el que oye su voz y no obedece, ¿no? Será como alguien que hizo una casa fundada en la arena. Pero el que oye su voz y obedece será como el que hace una casa fundada en la roca. Es la respuesta. Es la respuesta. Pero créeme algo, tú y yo estamos a la vista de Dios. Cuando estás en pecado, a la vista de Dios. Y cuando haces cosas que le agrade, a la vista de Dios. Mateo capítulo 6 va a decir, cuando ores, ora en lo íntimo y no te preocupes. Yo te veo, ahí en lo íntimo, tú y yo solas. Y yo me encargaré de exaltarte. Es a la vista de Dios. Es lo más maravilloso. Cuando en Génesis 3 Adán peca y Eva pecan, lo primero que hacen es esconderse. Juan 3:19, prefirieron las tinieblas. Y cuando alguien entiende la relación y el poder con Cristo, lo primero que quieres hacer es ponerte a la vista de Dios. Esto soy, Señor. Y es una paz extraordinaria. No tienes que esconderte. Al contrario. Estás consciente de que estás a su vista. Y no hay mejor lugar que estar a su vista. Oramos y nos vamos a grupos. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios que todo está descubierto para ti, Señor. Evidentemente marca tu soberanía. Evidentemente marca tu omnipresencia. No dice que podemos nosotros dejar algo sin que tú lo veas. Eso que la gente llama el inconsciente no es real, Señor. En la Biblia esa categoría no está. No existe algo que pudiéramos decir que no está a tu vista. Por consiguiente, si todo está a tu vista, Señor, nos podemos hacer nosotros responsables de cómo tú eres Dios en cada uno de los rincones de nuestro corazón y de nuestra mente. No hay un solo espacio al cual tú no puedas acudir. No hay un solo espacio en el cual tú no seas Dios. No hay un solo acto de pasado, presente y futuro que tú no hayas visto y de los cuales tu poder no esté ahí. Así que si tanto nosotros no podemos recordar el pasado, tú eres el dueño del pasado. Si no podemos entender el presente, tú eres el dueño del presente. Si no podemos entender nuestro futuro, tú eres el dueño del futuro. Todo está a tu vista. Todas las posibilidades de nuestra vida están a tu vista. Así que ayúdanos a esforzarnos, no para ser salvos, sino porque la gracia la hemos entendido, por el sacrificio del Dios vivo, por la guía extraordinaria y maravillosa de un Jesús vivo y poderoso, Señor, que a través del Espíritu Santo podemos conocer. Es que entonces el esfuerzo tiene que ser con mayor ímpetu para poder predicar tu evangelio, las buenas nuevas de que la gente necesita creer para tener vida eterna. El mundo cree que construye su vida sin ti y no se han dado cuenta, Señor, que aunque lo admitan o no, tú eres Dios, eres vivo y eres poderoso. Y en eso está nuestro reposo y en esa promesa descansamos. Tómanos esta tarde, Señor, revela a través de tu Espíritu las verdades, que podamos exponer, Señor, nuestro verdadero planteamiento de quién somos, porque eso es lo que hace tu Espíritu. Nos redarguye, nos confronta, pero también nos consuela. Gracias por eso, porque nos dirige a ti. En el nombre de Jesús. Amén.